Buenas noches para todos, mi nombre es Geraldine García Arevalo, soy ingeniera agrónoma y zootecnista y les doy la bienvenida a la sexta sesión del curso de nutrición bovina gratuita. Vamos a arrancar. Resulta que la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre las fuentes de proteína. Ayer yo decidí hacer un video porque me parece muy importante que dentro de las fuentes de proteína se tenga muy clara cuáles son las raciones máximas que podemos trabajar principalmente con la urea. Sin embargo, hice ese video que tal vez hubo momentos en los que no me expliqué bien, así que lo primero con lo cual voy a partir el día de hoy es explicando estas precisiones que posteriormente van a tener un video, pero pues que me parece muy importante que ustedes lo tengan claro, ¿listo? Entonces yo hablaba en ese video como la urea, como una fuente principal de proteína. Entonces me llegaron algunos comentarios donde me decían, bueno, ingeniera, pero es que lo que pasa es que primero que todo la urea no vendría siendo una fuente de proteína y sí, entiendo la razón por la cual dijeron esto. Resulta que la urea en realidad es nitrógeno no proteico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es la forma en la cual la urea entra al rumen y posteriormente, gracias a todo lo que sucede dentro de la microbiota, se convierte en aminoácidos y por ende en proteína. ¿Sí? Por esta razón es que yo decía que era una fuente de proteína. La segunda claridad que quiero dar es que yo dije que era una fuente principal de proteína. La razón por la cual dije eso no hacía referencia hacia la nutrición completa del bovino, porque de hecho que nosotros recordemos que cuando estamos hablando de proteína en general dentro de la nutrición, tenemos que saber que la principal fuente de proteína vendrían siendo los pastos y forrajes, ¿verdad? Después, pues ya vendrían siendo los concentrados y pues algunos suplementos que nosotros estemos trabajando en la ganadería dependiendo de nuestras ganaderías. Sin embargo, cuando yo decía y hacía alusión a que era una fuente principal de proteína, hacía énfasis, por ejemplo, bueno, en general al tema de suplementos, pero por ejemplo, cuando estamos hablando de sales mineralizadas. Cuando ustedes revisan las sales mineralizadas que están proteinadas, su fuente principal de proteína es la urea. Entonces, a esto hacía énfasis. Aquí muchos de los productos que a nosotros nos venden dentro de las agroveterinarias, que nos dicen a nosotros, le prometemos que va a tener proteína, pues está haciendo referencia a que tiene urea, ¿listo? Entonces necesito que tengamos claro esto, que este es nitrógeno no proteico que ingresa y posteriormente pues tiene una degradación que se convierte en proteína. Por esto es muy importante que no excedamos estos estas diferentes proporciones que quedaron en el video y adicionalmente quedaron en nuestra sesión anterior. Ya teniendo claro esto, entonces vamos a seguir con lo que nos corresponde de los temas del día de hoy, que son temas bien importantes, que por cierto tengo acá organizados en mi computador. Ustedes saben que yo siempre voy acá revisando en el computador pues los diferentes temas que voy tratando a lo largo del live. Entonces permítame un momento, me organizo acá. Listo. ¿Cuáles son los temas que vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de lo referente a los requerimientos en levante y también los requerimientos en ceba y los requerimientos de las vacas, ¿vale? Cuando estamos hablando de vaca seca, vaca próxima, vaca en lactancia. Si nos alcanza para el final del live, que también tengo acá organizado ya un cuadernito, vamos a estar hablando sobre el cuadrado de Pearson simple. Si no alcanzamos en esta sesión, entonces durante la otra sesión vamos a hacer cuadrado de Pearson simple y cuadrado de Pearson múltiple. Bajo esa premisa, para las personas que son nuevas y quieran de pronto entender los requerimientos nutricionales de los terneros que están todavía lactantes, es decir, que están consumiendo todavía leche, lo pueden encontrar en la sesión anterior en YouTube. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, la etapa que nos sigue y que nos corresponde durante esta sesión, no es el destete, perdón, del destete ya estuvimos hablando, es el levante. El levante, ¿en qué momento va? ¿Desde qué momento arranca? Desde el momento del destete. Como le estuvimos hablando durante la sesión anterior, el destete depende de la ganadería, depende de cómo lo estemos manejando directamente en la ganadería. Algunas ganaderías destetan por tiempo, principalmente cuando estamos hablando de ganaderías de leche. Recordemos que el mínimo del momento del destete deben ser los 3 meses. ¿Por qué los 3 meses? Porque recordemos que el ternero, aunque nace con estos 4 compartimientos que nosotros ya conocemos del sistema digestivo, pues eventualmente el rumen no es un rumen desarrollado.
Entonces, nosotros, ¿qué buscamos durante toda la crianza? Que se desarrolle este rumen y posteriormente pues ya podamos hacer el destete. Normalmente, si nosotros hacemos unas buenas dietas y organizamos todo muy bien, ¡ay, muchas gracias! Miren, un sombrerito. Nunca me han dado un sombrerito en TikTok. Normalmente esto se logra en mínimo 3 meses. Por eso nosotros tenemos que destetar en un mínimo de 3 meses. Sin embargo, quiero hacer una acotación acá muy importante. Yo ya había hablado anteriormente sobre el tema del destete y a mí un seguidor de México, no sé si será verdad o si será mentira, me envió unas fotos que él hacía un destete sobre el mes y medio y ustedes vieron unos animales gigantes donde asumo que evidentemente sí tenían el rumen bien desarrollado. No desconozco completamente los tipos de dieta que estaba manejando, pero pues tengamos presente que nosotros no trabajamos con máquinas, trabajamos con animales y en muchas ganaderías cambian las formas en las cuales se hacen los destetes, ¿no? Sin embargo, pues hay unas premisas que nosotros tenemos que intentar siempre mantener. Esto por el lado del tiempo, como me están preguntando, y por el lado del peso, ¿qué? Normalmente cuando nosotros hablamos de ganado de carne, ellos se tienden a destetar más por temas de peso que por temas de tiempo. Esto va desde los 180 kilogramos hasta los 250 kilogramos aproximadamente. Y se tiene un promedio de que se desteta aproximadamente sobre los 200 kilogramos, 220 kilogramos, perdón. Esa es como la principal base que se tiene a la hora del peso. Sin embargo, vuelvo y le repito, esto depende de cada ganadería y cómo lo quiera manejar cada ganadería. Entonces, partiendo de estas dos bases, pues decimos que el levante va a partir de este destete que lo podemos tener a base de tiempo o a base de peso. Ya depende de cada ganadería. Y ahí, ¡pum!, arranca toda la etapa de levante. Dentro de las diferentes etapas productivas, el levante es, teóricamente, es el más fácil porque no tiene tantos gastos como lo pueden tener otros, porque por ejemplo, si nosotros hablamos de crianza, estamos teniendo altos costos principalmente en infraestructura. Si yo quiero criar animalitos, bueno, en este caso terneras, no voy a necesitar tener 5 hectáreas, 10 hectáreas, de acuerdo a la población. Yo puedo hacer una crianza en un sitio bien pequeño, bien reducido, pero a pesar de que es un lugar reducido, pues va a tener, va a tener un incremento bastante alto en el tema de infraestructura, porque yo tengo que hacer cunas, tengo que pensar, por ejemplo, en cómo voy a manejar todo el tema de la leche, tiene que haber una bodega bien organizada, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso tiene un alto costo. Ya después del levante, pues tenemos por un lado la ceba y por otro lado tenemos ya como tal las novillas cargadas y que van ya para todo el tema de producción de leche. Y esas otras dos etapas pues tienden a ser muy costosas por el tema de los altos requerimientos nutricionales que tiene el animal. Diferente al levante, ¿por qué? Con el levante yo no solamente me ahorro un poquito en el tema nutricional, porque no tiene tan altos requerimientos, ¿sí? En la parte nutricional, sino que además son animales medianos. Como son animales medianos, pues relativamente yo puedo tener una alta carga poblacional por hectárea, porque cuando yo estoy hablando de adultos, pues sí me va a reducir. Entonces yo puedo tener hartos animales y como, por ejemplo, no se necesita estar haciendo unos pesajes tan continuos como de pronto toca hacerlos en ceba o no toca estar ordeñando los animales constantemente. Entonces, esto hace también que se reduzca el tiempo en el cual yo tengo que estar pendiente del animal. No quiere decir que yo vaya y bote a los animales y los deje allá a la buena de Dios, pero evidentemente van a tener unos requerimientos un poco más fáciles, no tan complejos como otras etapas. Entonces, cuando yo hablo sobre todo con ese tipo de personas que lo que quieren es tener un ahorro, que de pronto no tienen tanto conocimiento sobre la ganadería, que de pronto trabajan en oficinas, de pronto tienen otro tipo de trabajo y solamente quieren tener un ahorro, yo siempre les digo, lo mejor en ese caso es que usted trabaje con levante, porque de esta manera usted no va a tener, primero, tantos gastos, segundo, tanto tiempo y tercero, va a ser mucho más fácil poder sobrellevar todo este ganado en este punto. Sin embargo, a pesar de que los requerimientos no son tan altos, no significa que no tengamos requerimientos y pues eso es algo que vamos a hablar evidentemente en este momento.
Como todas las etapas, a pesar de que es un poco más fácil y llevadera, pues tiene un punto crítico. El levante tiene un punto muy crítico que nosotros tenemos que saber manejar. Este punto crítico está precisamente interrelacionado con este destete. ¿Por qué? El animal viene a base de leche, probablemente de concentrado, probablemente de heno, ¿sí? Y también, pues tiene, si estamos trabajando con crianza artificial, probablemente también tiene una zona de cunas, es un animal bien consentido, entonces lo vamos a pasar de todo este sistema donde lo tenemos bien protegido, donde está con su leche y demás, a que ¡pum! Lo vamos a pasar ya a potrero abierto. ¿Esto qué hace dentro del animal? Todo este proceso, pues evidentemente que el animal se estrese. Entonces, destete igual a estrés en el animal. ¿Cómo sé yo que mi animal esté estresado? Automáticamente porque tiende a tener unas bajas importantes de peso, ¿sí? Ahí es cuando yo me doy cuenta, pero el animalito está como más flaquito, como más feíto. Precisamente es por este estrés que nosotros le estamos generando, tanto de todo el ecosistema que le estábamos brindando, como de la nutrición, porque definitivamente ya no le estamos dando leche y el animal está esperando a que yo le dé leche. Entonces, una de las bases que me parece muy importante que ustedes trabajen a la hora de revisar todo este tema del levante es revise usted si está llevando de manera positiva este destete y logrando tener los menores índices de estrés para poderlo mitigar y de esta manera que no se vea afectada toda la productividad. Bueno, los invito a que le den doble tap a la pantalla, que compartan. En TikTok tengo poquitas personas hoy. Necesito que me ayuden a darle doble tap a la pantalla para que lleguemos a más personas. En Facebook los invito a que compartan con sus amigos y con sus grupos. Yo sé que ustedes hacen parte de muchos grupos de ganadería. Listo. Entonces, esto vendría siendo como la parte más crítica del levante y de ahí de para allá, pues ya empezamos con todo, con todo lo referente a los requerimientos nutricionales, pues que ya tenemos dentro del levante. Entonces, vamos a hablar inicialmente de un animal que tiene, como dijimos, dentro del destete, se realiza hasta aproximadamente los 250 kilogramos, ¿verdad? Entonces vamos a partir de ahí, a que yo hice un destete con un animal de los 250 kilos. ¿Qué le tengo que dar yo a este animal para que aproximadamente me esté ganando 600 gramos al día? Es decir, que aquí principalmente vamos a poner este ejemplo con ganadería tipo carne. Bueno, que también nosotros tenemos que buscar unos buenos pesos cuando estamos hablando de leche, pero esto principalmente se habla cuando estamos hablando de tipo carne. Para esto, nosotros necesitamos un consumo de 601 gramos al día. Creo que no me va a caber todo lo que voy a escribir. En proteína. Esto lo vamos a hablar en proteína. Listo. Esto es lo que tenemos que buscar de proteína. Pero adicionalmente a eso tenemos otros requerimientos. Necesitamos 21 gramos de calcio y aproximadamente 5 kilos, lo voy a poner en otro color, 5 kilos, ¿sí se ve ese verde? Sí, 5 kilos de materia seca. Recordemos que el tema de la materia seca se toma en peso. ¿Listo? Nosotros normalmente cuando hablamos de materia seca tendemos a tener en la mente que se requiere un 3%, por acá lo voy a poner, un 3% de materia seca, ¿sí? Cuando hablamos de toda la parte nutricional, tendemos a tener también que se tienen que consumir aproximadamente el 13% del peso vivo en total, de los cuales el 3% tiene que ser de materia seca. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de levante, los porcentajes de consumo de materia seca no son tan altas como los de un adulto. ¿Por qué? Porque a pesar de que el rumen ya se desarrolló en gran parte, todavía estamos buscando que el rumen se desarrolle más, lo que hace que estos valores de materia seca entonces se empiecen a cambiar y digamos que entonces en levante no se requiere este 2%, perdón, este 3%, sino que en realidad se requiere un 2% de materia seca.
¿Listo? Entonces tenemos que tener el peso del animal para poder determinar cuánto se requiere de cada uno de estos requerimientos del mismo. Listo, vamos a borrar por acá para que lo tengamos presente. ¿Qué cosas importantes hay que tener en cuenta cuando nosotros estamos hablando en general de la nutrición bovina? Y es algo que también les quiero dejar muy claro, y es el tema del peso, todo lo que tiene que ver con los pesajes. Yo sé que principalmente cuando estamos hablando de ganadería tipo carne, es muy difícil que nosotros estemos haciendo controladamente pesajes, pues porque, por ejemplo, si estoy trabajando, no sé, con 200 animales, pues obviamente no puedo garantizar que se esté realizando un pesaje cada 15 días, que vendría siendo lo ideal. Además que recordemos que cuando le tenemos que hacer a los animales pesajes, y sobre todo cuando son muchos animales, pues el día que se realice pesajes se va a tornar con un estrés muy grande. Entonces, ¿esto en qué se va a traducir? En que adicionalmente este pesaje pues me va a traer, valga la redundancia, pérdidas de peso. Entonces, pues lo ideal es que ustedes dentro de su ganadería revisen cada cuánto pueden realizar estos pesajes. Diferente si somos personas que más bien estamos empezando dentro de la ganadería, que tenemos un lugar pequeño, que solamente tenemos 2 o 3 animales. Entonces, en ese caso, realizar los pesajes sí va a ser mucho más fácil y nosotros podemos garantizar cuáles son las metas de la ganancia de peso diario que nosotros queremos buscar. Entonces, esto depende de la cantidad de animales que tengamos y de acuerdo a esto, pues tomar las decisiones más correctas y más acertadas. Listo. No sé qué más decirles en cuanto al tema de qué, de los requerimientos nutricionales de Levante, porque lo que les digo, pues en realidad los requerimientos en Levante suelen ser un poco bajos. Entonces es más temas de mantenimiento, porque como ustedes se pueden dar cuenta, pues materia seca tenemos un bajo porcentaje. Sin embargo, permítanme, les voy a compartir por acá una tabla que yo tengo en cuanto a los requerimientos como tal, que vendrían siendo estos, que es la etapa del crecimiento del bovino, de pronto para las personas que quieran tomar pantallazo ahí. Sin embargo, les voy a leer para que no, pues para que lo tengamos presente. Entonces, esta vendría siendo la etapa de crecimiento, que es exactamente la misma etapa del levante. Voy a poner un poquito más para acá. Se me fue. Listo ahí. Entonces, les voy a leer un poquito. Estamos buscando en energía 2.3 a 2.7 megacalorías, perdón. En proteína bruta estamos necesitando un 15 a un 18% de proteína, en calcio 0.7 a 0.9, esto en porcentaje, evidentemente, de fósforo 0.3 a 0.5, de fibra detergente ácida 15 al 20, fibra detergente neutra 25 al 35, vitamina A 5000 a 10000, vitamina D 500 a 1000 y vitamina E 20 a 30. Entonces, pues estos requerimientos son muy importantes tenerlos en cuenta para que nosotros pues podamos suplir todas estas necesidades que tiene mi bovino durante esta etapa. Creo que no tengo más que decirles en cuanto al tema de el consumo sería 9 gramos animal día. En cuanto al tema de levante, vamos a seguir con la parte de ganadería de, bueno, no sé si primero hablarles de ganadería de ceba. Ay, ¿dónde están mis cositas de la ganadería de ceba? Permítanme un momento porque es que yo tengo todo acá organizado y no lo veo para saber qué les voy a hablar de la ganadería de ceba. Sí, acá tenemos la ganadería de ceba. Es que en la ganadería de ceba sí estuve sacando unos datos bien importantes y bien interesantes que quiero compartir con ustedes. Los requerimientos, acá ya los tengo. Listo, entonces vamos a hablar un poquito de los requerimientos que tenemos en ceba. Listo, vamos a poner por acá. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la ganadería de ceba? El tiempo en el cual el novillo, porque recordemos que principalmente cuando estamos hablando de ceba, pues estamos hablando de machos, porque con los machos tenemos unos mayores porcentajes de músculo que de grasa,
tenemos una ganancia de peso mucho más rápida, tenemos una mayor conversión cuando estamos hablando de machos. Entonces, pues acá estamos hablando principalmente de nuestros amiguitos, los machos. Durante este proceso, ya después de que hemos salido del levante, también el levante en algunas ganaderías se hace por tiempo y en otras ganaderías también se hace por peso. Esto también varía. Sin embargo, como premisa, en la mayoría de ganaderías, cuando van a salir de levante a ceba, tienen que estar saliendo aproximadamente pesando entre 900 a 1200 kilogramos, ¿sí? Y cuando los animales ya salen de ceba, que van para beneficio, normalmente están pesando aproximadamente entre 2.500 a 3.000 kilogramos. A 3.000, sí, me quedó ahí como mal escrito, pero bueno, a 3.000 kilogramos. Entonces, lo que se busca durante esta ceba es realizar una conversión muy buena para llegar a tener la calidad de carne que se busca, ya sea esto también depende mucho del tipo de cliente que ustedes tengan a la hora de la venta de carne, porque digamos pues que hay personas que al momento de la venta no requieren vender una carne de tan alta calidad, como hay otras que buscan unos buenos porcentajes de marmoreo, otros que buscan unos bajos porcentajes de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto depende principalmente de lo que nosotros busquemos. Es por esto que la ceba es tan importante, porque ya el animal creció, pero yo ya necesito que el animal empiece a convertir toda esta nutrición que yo le estoy brindando para empezar a tener una carne de la calidad que se busca en el cliente. Entonces, dependiendo de esto, se basa mucho el tipo de dieta que yo le voy a dar. Sin embargo, pues hay como unas premisas generales que yo puedo tener en cuenta a la hora de trabajar en ceba. Y voy a hacerles la siguiente claridad antes de hablarle de los temas de cuáles son los porcentajes en requerimientos y demás. Recordemos que cuando nosotros estamos hablando principalmente en ceba, se tiende a trabajar mucho en semiestabulación y en estabulación. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Porque no se suele tener estos animales muy sueltos, debido a que si los tenemos muy sueltos en áreas muy grandes, pues evidentemente el animal se va a movilizar demasiado. Si el animal se moviliza demasiado, entonces empieza a tener unos desgastes energéticos muy altos, y si tiene estos desgastes energéticos demasiado altos, entonces posteriormente pues va a tener una menor conversión. Por eso cuando estamos hablando de ceba se trabaja mucho sobre la semiestabulación y sobre la estabulación. Vuelvo y repito, lo que les voy a hablar en este momento es una generalidad. Sin embargo, cada ganadería tiene su forma de trabajarlo para que lo tengamos presente. Pero hay unas cosas que sí o sí se tienen que respetar. La primera de ellas, la voy a poner por acá, la primera de ellas era lo que estábamos hablando del tema de la materia seca. Cuando estamos hablando de materia seca, como anteriormente lo vimos con el otro caso, en levante lo tenemos en 2%. Ya en ceba tenemos un porcentaje de consumo de materia seca del 3%. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Esa es la primera base. Sin embargo, hay ganaderías que incluso pueden llevar esta materia seca al 3.5%. ¿Sí? Y les da excelentes resultados. Entonces, por eso tenemos que revisar. Lo que se hace en algunas ganaderías es que al momento de empezar la ceba, es decir, el momento en que se está haciendo el cambio del levante a la ceba, se trabaja con este 3.5 y hacia la finalización, ya cuando se va a ir para beneficio, entonces empiezan a trabajar con este 3.5% de materia seca para que se pueda empezar a tener una mayor ganancia durante la finalización. Ay, no, mentira, lo voy a dejar ahí. Voy a dejar esto acá. Listo. Eso entonces sería lo primero. Lo segundo, y acá sí vuelvo y les repito, depende de cada ganadería, y lo voy a hablar principalmente en ganadería de semiestabulación y principalmente de estabulación. Cuando hablamos de ceba se empieza a trabajar mucho con el tema de las dietas y sobre todo con el tema de los granos. Por medio de los granos, lo que se tiende a tener, que es granos, me refiero no solamente a los granos como tal, como maíz y demás, sino también a los concentrados y demás, se tiende a tener unos altos porcentajes de inclusión. ¿Por qué? Esto se debe a que estos animales, como lo hemos visto durante todas estas sesiones, pues no pueden tener estos altos desgastes energéticos, porque si tienen altos desgastes energéticos, entonces el animal no va a engordar, no va a tener esta ganancia de peso que nosotros estamos buscando, y por eso en estas ganaderías lo que se tiende a trabajar es un 85% de estas fuentes energéticas de granos y un 15% de todo lo que tiene que ver con forrajes.
¿Listo? Sin embargo, les repito, esto no es una regla general, es algo que se tiene como base para trabajarlo. Y aquí también es muy importante y les voy a hacer una acotación absolutamente necesaria, y es que cuando nosotros estamos haciendo tan altas dosis de ingesta de estos granos, podemos llegar a tener un problema que se conoce como acidosis. Yo hace muy poquito les hice un video donde les estaba hablando de esto y palabras más, palabras menos, la acidosis es un cambio en el pH del rumen. Recordemos que el rumen pues tiene allá todo un ecosistema, ¿sí? Eso es como, bueno, no sé si de pronto tuvieron la oportunidad de ver ahorita hace poco esta película del Rey León, donde se llamaba, ¿cómo se llamaba esa película? Mufasa. Sí, Mufasa. Entonces resulta que la película básicamente se trataba de que Mufasa estaba en un lugar donde era muy desértico y entonces él buscaba entrar como al reino, como a un sitio muy bonito, con mucha selva y demás. Algo así es como nosotros podemos interpretar el rumen. Y es que más allá de esa montaña, también pues hay vida. Entonces eso mismo pasa con el rumen. Dentro de la misma vaca también hay vida, señora. Acá está. Eso mismo pasa y nosotros lo que tenemos que buscar para que el animal esté bien es pues que esa vida que está dentro del rumen pues se pueda mantener. Entonces, cuando hay unas altas ingestas de estos granos, puede haber una acidosis, que es el cambio de pH, entonces pues la vida allá va a empezar a morir y va a empezar a tener problemas. Por eso cuando nosotros empezamos a hacer estas inclusiones de estos granos, pues como absolutamente todo, como lo hemos entendido a lo largo de esta nutrición bovina y en general de todas las especies, incluso de nosotros los seres humanos, es que todo esto nosotros lo tenemos que hacer de manera paulatina. Es decir, que si el animal viene consumiendo del levante, no sé, un ejemplo, un 20% de granos, pues mañana que entra la ceba yo no puedo ir a meterle otro 60% de granos, porque evidentemente eso va a tener problemas. Entonces, siempre que yo estoy hablando de estas diferentes inclusiones, incluso ahorita cuando estaba hablando del tema de la urea, todo siempre se tiene que hacer de manera paulatina para que no empecemos a tener estos problemas que de pronto la manera más palpable para las personas que no están tan metidas en la ganadería es con el tema de los perros. Cuando el perro yo le estoy dando un concentrado y entonces al otro día yo no consigo otro concentrado y voy y le doy otro concentrado, al animal le da diarrea, ¿sí? Entonces, no, evidentemente no es la misma sintomatología que le da al animal, pero sí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos haciendo estos cambios nutricionales. Siempre, siempre tenemos que buscar hacer estos cambios nutricionales de manera paulatina. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa les tengo que decir acá para la ceba? Se me está pasando algo. Denme un segundo mientras pienso porque sé que se me está pasando algo. Los invito a que le den doble tap a la pantalla y a que compartan. Bueno, acá lo que les puedo dar es como un ejemplo, les puedo dar un ejemplo de cómo podemos calcular la materia seca, pues para que no vayan a tener problemas ustedes, ¿listo? Bueno, incluso, bueno, sí, de la materia seca vamos a sacar un ejemplo de materia seca para poder tenerlo ahí claro. Voy a sacar por acá mi calculadora. Listo. Entonces, vamos a decir que tenemos 3% de materia seca. Vamos a decir en este caso que tenemos un animal, bueno, yo sé que tienen que estar por encima los porcentajes de, perdón, los pesos, pero vamos a decir en este caso que tenemos un animal que pesa 500 kilos, ¿cierto? 500 kilogramos. ¿Cómo voy a saber yo cuánto es el porcentaje de materia seca que yo le tengo que dar? Esto lo voy a multiplicar por 0,03. ¿Listo? Y ahí voy a obtener la cantidad de materia seca que le tengo que dar a mi animal. Entonces, tomo estos 500 kilos y los multiplico por 0,03 y vamos a obtener un total de 15 kilogramos de materia seca al día. Al día. ¿Cómo voy a lograr saber también cuál es el total de consumo que tiene que tener el animal en el día de acuerdo en general de su nutrición? Estos mismos 500 kilos, uy, me quedó horrible ese 5, estos mismos 500 kilos los voy a multiplicar por 0,13. ¿Por qué? Porque dijimos que el animal consume al día aproximadamente 13% de su peso vivo. Incluso hay algunos casos donde el animal consume más. ¿Listo? Entonces 500 por
esperen que no lo cogí bien, 500 por 0.13. ¿Qué quiere decir esto? Que el animal al día tiene que estar consumiendo entre toda su dieta 65 kilogramos. ¿Listo? Eso es lo que yo le tengo que estar dando al animal. Ahora bien, dentro de estos 15 kilogramos de materia seca, o sea, el primer ejemplo, pues de aquí es que decimos qué porcentaje le tengo que dar del concentrado y del forraje, dependiendo de lo que les acabo de explicar respecto al 85% y al 15%. Es decir, que de esa materia seca le decimos que 15 lo multiplicamos por 0.85, lo que me vendría dando 12,75 kilogramos de lo referente al concentrado. ¿Sí? Al concentrado, en algunos lados le llaman granos, en otros lados le llaman purina, etc. Y de estos mismos 15 lo multiplicamos por 0.15, que vendrían siendo 2,25 de referente a forrajes. Vuelvo y les repito, esto puede cambiar de ganadería a ganadería. Ustedes revisan cuáles son los porcentajes que ustedes quieren trabajar y dependiendo de esto empiezan a hacer las cuentas para revisar cómo es la dieta que ustedes quieren manejar dentro de su ganadería. Esto tan solo es un ejemplo. La materia seca sí es en general. Siempre materia seca tenemos que respetar 3% y para finalización, si ustedes quieren, aumentar a un 3.5%. Obviamente que dentro de esto también tiene que entrar todo el tema de los minerales. Recordemos que todo el tema de los minerales son esenciales, por lo cual en estas mezclas que nosotros trabajamos, ahí se me fue el ya, en todas estas mezclas que nosotros trabajamos, dependiendo de la raza, de todo lo que tenemos que tener en cuenta, las condiciones agroclimatológicas, etcétera, 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 pues también tenemos que tener en cuenta nuestros minerales. Y para los minerales decimos que por lo menos se busca que en la mezcla mineral, dentro de estas mezclas, haya unos porcentajes de minerales entre 30 a 40 gramos día. Sin embargo, este sí es un dato muy académico, porque recordemos que cuando nosotros estamos hablando principalmente de ganadería de ceba, los minerales se tienden a dar en estos bloques nutricionales, ¿no? En estos bloques de sales mineralizadas, y normalmente lo que se hace es que se pone ad libitum, ¿sí? Porque igual nosotros en minerales, y lo ideal es que lo pongamos ad libitum en el animal. Pero pues acá tenemos las bases por si de pronto más bien ustedes tienen poquito ganado y lo quieren dar a granel, pues entonces ahí ya tienen los datos, ¿vale? Listo, los invito a que le den doble tap a la pantalla, a que compartan. Los voy a leer en los comentarios porque no los estoy leyendo en estos momentos en Facebook. Hay un dato muy importante que me falta explicarles de este tema. Permítanme un momento que yo lo tenía por acá anotadito. Que ese sí lo quiero. ¿Dónde está? Ya me acordé. Hay un tema muy importante en ceba, antes de que se me pase. Y es que en ceba se tiende a trabajar el 60%, aquí como muy, ya, el 60% de proteína, bueno, más bien pongámoslo así, de proteína degradable, ¿sí? El 60% de proteína degradable y el 40% de proteína bypass. ¿Cuál es la diferencia entre la proteína degradable y la proteína bypass? Los voy a leer en los comentarios porque yo quiero que me cuenten en los comentarios cuál es la diferencia. Mucho peso, revisar libras, en otros le llaman semolina. Ay, no sé a qué te referías, Vladimir, discúlpame. Quiero que me cuenten en los comentarios cuál es la diferencia entre la proteína degradable y la proteína bypass. Bueno, claro que creo que dentro de estas sesiones hemos hablado de la proteína bypass, pero la proteína bypass es muy similar a lo que nosotros conocíamos como las grasas sobrepasantes.
De hecho, cuando nosotros hacemos la traducción de bypass, es lo mismo, como sobrepasante. Me dice Miguel, es proteína que no es digestible. Bueno, les cuento cuál es la diferencia rápidamente entre estas dos proteínas. Me voy a devolver acá. Me voy a devolver acá. Me están preguntando, me perdí luego de los 65 kilogramos día. Sí, lo que pasa es que ahí lo estábamos hablando en materia seca. Pero sí, tienes razón. También los porcentajes lo podemos sacar en el 13% del peso vivo. Listo. Entonces acá lo tenemos. Resulta que la proteína se degrada principalmente en el rumen, ¿verdad? Nosotros ya vimos en la tercera sesión, si no recuerdo mal, acá entraría lo que nosotros conocemos como la proteína digestible, que es como la proteína normal. Cuando nosotros hablamos de la proteína bypass, lo que hace esta proteína es que pasa por todo el sistema digestivo y se va hasta el intestino. Entonces trae como algo que la cubre y esto permite que esta no sea degradada en la microbiota. ¿Qué pasa al no ser degradada dentro de la microbiota? Recordemos que como ahí también hay vida, dentro de esta microbiota, pues mucha parte de la energía y de la proteína la consumen pues estos microorganismos, estas bacterias, estos protozoos y estos hongos. Cuando nosotros trabajamos con estas tanto grasas sobrepasantes como proteínas sobrepasantes, lo que hacen es que tienen como una capa que se cubre que no permite que sean degradables dentro del rumen, sino que esta pasen directamente al intestino y allí empiece toda su digestión. Entonces la digestión es totalmente diferente. Por eso, vuelvo y repito, cuando nosotros estamos hablando, uy, no apareció este cosito, cuando nosotros estamos hablando de SEBA, pues lo ideal es que el 60% sea de esta proteína normal, y el otro sea de esta proteína sobrepasante. Dentro de esta proteína sobrepasante tenemos, esa sí la tengo por acá, tenemos principalmente, las más conocidas son, les dejo por acá para que lo tengan presente. Las más conocidas son harinas de pescado, harinas de carne, harinas de hueso. También dentro de estas tenemos plumas hidrolizadas, soya tostado, porque por lo menos acá en Colombia no se puede trabajar en nutrición bovina no se puede trabajar con materias primas que vengan de fines animales, como por ejemplo las harinas de carne, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, en ese caso habría que cambiarlo, pero también tenemos el gluten de maíz, ahí me salí. El gluten de maíz, bueno, etcétera, entre otras más. Pero entonces, para que lo tengamos en cuenta, cuando hablamos entonces principalmente de la proteína digestible, estamos hablando de todo lo que son pastos y forrajes. Cuando hablamos de la bypass, estamos hablando principalmente de los granos. ¿Listo? Bueno, ya los leo por acá en los comentarios. Los invito a que le den un doble tap a la pantalla, que comparten. Bueno, por acá nos acaba de llegar un buen comentario. Un comentario bien largo. La diferencia entre la proteína degradable y la proteína bypass radica en cómo son procesados en el rumen. Exactamente. Bueno, y nos explican, se convierte en amoníaco. Bueno, este es como más correspondiente a toda la digestibilidad que se hace dentro del rumen. Pero entonces, para que lo tengamos presente, básicamente entre estos dos. Listo, ahora vamos a seguir con los requerimientos nutricionales de nuestras señoras reproductoras. ¿Qué provoca? Sí, las materias de origen animal me dijeron que provoca el síndrome de las vacas locas en bovinos. Sí, por eso en muchos países, no sé si en todos, desconozco si en todos, pero por lo menos en Colombia sí está
está prohibido. Sin embargo, pues es importante que ustedes tengan presente que igual ahí también encontramos proteínas sobrepasantes, ¿vale? Listo. Me dicen que si por acá hay una pregunta, ¿la harina de pescado puede ser proteína digestible? No, esa entraría como proteína bypass. Puedes dar. Para las personas que hasta ahora se están conectando, recuerden que la retransmisión se sube entre mañana o el viernes, entre mañana o el viernes a YouTube, ¿vale? Listo. Vamos a continuar entonces con los requerimientos de las vacas. Hay algo que me faltó explicarles. Ay, ya me acordé. Yo sí sabía que me faltaba explicarles algo de la ceba. Hay algo muy importante que me faltó explicarles dentro de la ceba. Resulta que genéticamente los animales pues han tenido una serie de mejoras, ¿sí? Siempre se busca en los mejoramientos genéticos pues que el animal tenga mejoras de tal forma en que el animal pueda producir en menor tiempo. Eso es lo que casi siempre se busca. Cuando estamos hablando netamente de producción, ¿no? Porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de reproducción, pues se busca que las tasas sean más cortas, bueno, etcétera, etcétera. Pero hablándolo específicamente del punto de vista de nutrición. Entonces, ¿qué se hace cuando se empiezan a mejorar todas estas razas? Que se tenga una mayor ganancia de peso, voy a anotar eso, voy a anotarlo para que lo tengan presente, una mayor ganancia de peso en el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir esto? Que se busca tener un mayor porcentaje de conversión, ¿vale? Teniendo esto como base, yo tengo que revisar cuál es la raza con la cual yo estoy trabajando, porque no es igual trabajar con un Angus que con un Brahman, que con un... Se me están olvidando en estos momentos las razas. Y eso que estoy haciendo maratón de razas. Bueno, se me están pasando las demás razas, pero en general, cuando estamos hablando de CU, pues dentro de sus diferentes razas, obviamente que no vamos a llegar a tener la misma cantidad de tiempo para el momento en el cual el animal va a salir a beneficio. Muchas gracias, Dani, también el Nelore. Entonces, esto depende de cada raza. Sin embargo, independientemente de la raza de la cual vayamos a tener, vamos a decir que tiene por acá un tope máximo, pues, esperen, mejor lo pongo como en rojo, un tope máximo, este vendría siendo el tope máximo de crecimiento. ¿Sí? Lo vamos a poner que esto es a los 3 años. Yo sé que hay razas que es a los 2 años, sé que hay razas que es a los 2 años y medio, pero quiero que tengan presente que esto es un ejemplo. Pero necesito que lo entiendan muy bien. Entonces, ¿qué busca normalmente esta curva de crecimiento cuando nosotros estamos hablando de este tipo de ganado en el tema de mejoramiento genético? El ganado lo que hace es esto, empezar a crecer, crecer, crecer. Por acá tiene como un pequeño desbalance ahí. Esto es debido a lo que estábamos hablando del destete. Y ahí el animal sigue subiendo. ¿Listo? Esto es lo que hace la curva de crecimiento. Pero es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Acá vendría siendo el tope de crecimiento, ¿verdad? Ahí es cuando se están uniendo acá estas dos líneas, ¿vale? Entre el tiempo que yo busco del mejoramiento genético. ¿Qué pasa con algunas? Bueno, después de esto, ¿qué va a pasar? El animal como genéticamente ha sido mejorado para que él pueda producir hasta estos 3 años, posteriormente puede seguir teniendo un crecimiento y un desarrollo, pero no va a ser igual de rápido que durante estos 3 años, porque evidentemente durante estos 3 años es que se realizó ese mejoramiento para que el animal llegue al máximo tope. Después de esto, el animal va a seguir creciendo, pero esperen, lo hago con esta. Va a seguir creciendo, permítanme un momento, pero de una manera mucho más lenta, ¿sí? Entonces a esto ya se le llama normalmente el stand-by. Eso es algo que también suele suceder cuando estamos trabajando con pollo de engorde. Entonces, ¿qué pasa? Puede que haya un ganadero que trabaje todos los requerimientos nutricionales por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no le dé los topes máximos de nutrición al animal. Entonces el animal se me va a quedar por acá, pero lo hago mejor en azul para que se vea más. Entonces el animal empieza así, está muy delgadito. El animal empieza así, tiene acá su baja y resulta que todo este tiempo no se le está dando el requerimiento nutricional que se espera. Vamos a poner en este caso que acá el animal tiene que estar pesando unos 3.000 kilogramos, ¿sí?
3.000 kilogramos. Pero resulta que en este caso en específico, el animal llegó aquí pesando unos 2.200 kilogramos. Entonces, ¿qué pasa? Para que yo pueda lograr que mi animal de 3 años pueda llegar a tener estos 3.000 kilogramos que yo busco acá, como ya me estoy saliendo dentro de la línea del mejoramiento genético, pues para llegar a tener esos 3.000 kilogramos, probablemente me voy a demorar un tiempo mucho más prolongado. Es decir, que si acá yo lo lograba en estos 3 años, probablemente para llegar a subir esos 800 kilogramos, que de pronto yo lo podía lograr normalmente, en otro caso, en unos 2 meses, 3 meses, probablemente después de esta línea, yo ya voy a tener que esperar unos 6 meses, un año, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes revisen primero genéticamente cuál es el punto en el cual el animal da su máximo tope, porque de ahí para allá probablemente vamos a empezar a perder tiempo y plata. Por eso es muy importante siempre estar cuidando dos bases en la ceba. Energía, primero, absolutamente necesario, y segundo, proteína. Listo, eso era lo que les quería explicar. No sé si me quedó bien explicado. No sé si lo entendieron bien, por favor, cuéntenme en los comentarios. Yo normalmente hay cosas que les digo en el live que yo siempre les recalco. Y es, si usted se queda con esta información durante este live, yo me quedo contenta. Hoy, si usted se queda con esta información de este live, yo quedo absolutamente contenta. Entonces, cuéntenme en los comentarios si entendieron bien esta base, que me parece muy importante. Cuéntenme en los comentarios. Voy a borrar porque no me están llegando comentarios. O sea, me están llegando comentarios, pero de otras cosas. Recuerden que este es un live cerrado, no estamos hablando de otro tipo de preguntas. Dice, su mayor desarrollo lo obtiene en sus primeros años de vida, hasta segundo año de vida, tiene su mayor ganancia de peso. Exacto, Vladimir. En palabras más, palabras menos, eso es lo que estoy tratando de decir. Muchas gracias, Vladimir. Después va a ser mucho más difícil lograr obtener esas ganancias de peso, ¿sí? Entonces lo ideal es que ustedes revisen según la raza cuál es ese tope, ¿vale? Eso es algo que, como les repito, pasa en pollos, pasa en cerdos, pasan todas las especies cuando estamos hablando de especies cárnicas. ¡Listo! Entonces ahora sí seguimos. Seguimos. Los invito a que le den doble tap a la pantalla y a que compartan. Disculpe, 3.000 kilogramos de peso vivo en un animal. Normalmente se va a 2.500 kilogramos de peso vivo al beneficio. Sin embargo, hay algunas razas que se van a los 2.000, otras que se van a los 2.500, otras que se van a los 3.000. ¿Listo? Los invito a que le den doble tap a la pantalla, a que comparten. Ya vamos a seguir con los requerimientos nutricionales de toda la parte de leche. Y mientras tanto, mientras me tomo acá un descanso para mi garganta, vamos a hacer una pauta publicitaria. Para todas aquellas personas que me quieran colaborar, ustedes saben que obviamente esto yo lo hago gratis, el hecho de hacer mis videitos y demás. Recuerden que yo vendo cabezales para bovinos, ¿sí? Vendemos cabezales de lujo y amansar, son doble riata, son cocidos, remachados y adicionalmente personalizados, vean. Hacemos envíos a todo el país y también manejamos toda la parte de chapetas, todo lo que tiene que ver con chapetas, manejamos muchísimas referencias para que ustedes escojan la que más les guste y también lo manejamos personalizado. La idea es que ustedes puedan controlar su ganadería, pero adicionalmente que se vea muy bonita. Uy, ya se me borró la cruz, vean. Me están preguntando, ¿en dónde conseguimos eso? Bueno, ustedes entran a todas mis redes sociales y siempre en las fotos van a encontrar acá que dicen pedidos y ahí aparece un número. O también dentro de la red social pueden encontrar siempre mi número. Mi número es muy público. Entonces ese es el WhatsApp empresarial para aquellos que quieran ir, apoyarme en todo mi tema de emprendimiento y ya. Y continuamos. Listo. Continuamos. Vamos a pasar ahora con toda la parte de leche. Para esto nos vamos a ir a la curva de lactancia. Nos vamos a nuestra querida curva de lactancia. Acá tenemos esta curva de lactancia. ¿Listo? Bueno, miento. Antes de la curva de lactancia vamos a hablar un poquito
de las novillas próximas. Bueno, claro que esto, no, vamos a dejarlo así y lo vamos a asociar más bien un poco con las secas. Listo, acá tenemos una curva de lactancia. Para los que no conocen, esto es una curva de lactancia. Esta, a diferencia de la curva de pesaje que les acabo de hacer, porque la curva de ganancia de peso va hacia arriba, pues la curva de lactancia va hacia abajo. Y pasa exactamente lo mismo que les mencionaba con la parte cárnica. Llega un punto en que el animal ya da muy poquita leche, entonces esa vaina ya no es sostenible. Entonces, vamos a entender un poquito las bases de la ganadería de leche. Inicialmente les voy a dar como como los cuidados que se deben tener con la parte nutricional y posteriormente a eso les voy a mostrar unos requerimientos nutricionales que tengo también acá, que son ya como tal una tabla, ¿vale? Para que lo tengan ustedes presente. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros a lo largo de la nutrición de la leche? Evidentemente, como la parte cárnica, también se tienen unos desgastes energéticos muy altos y estos, diría yo, que tienden a ser mucho más altos que los desgastes energéticos de cuando estamos hablando de la ceba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de las vacas de leche se tienen que ordeñar 2 veces al día normalmente. Ahorita hay nuevos sistemas que se están ordeñando las vacas hasta 3 veces al día. Y para poder lograr hacer estos ordeños, pues nosotros tenemos que hacer una mitigación sobre estos altos desgastes energéticos, porque cada vez que nosotros vamos a ordeñar el animal, no solamente el animal nos produce, sino que se está generando un estrés, se está generando un desgaste energético. Entonces, teniendo eso como base, lo primero que yo tengo que corregir dentro de toda esta curva de lactancia es la energía. Como ya lo hemos visto anteriormente en otras sesiones, pues nos tenemos que basar principalmente cuando estamos hablando de lactancia en glicerol, ¿sí? En glicerol y en lo que nosotros conocemos como las grasas sobrepasantes. Bueno, acá también le vamos a poner grasas bypass. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en ganadería de leche podemos utilizar melaza, lo podemos hacer, pero la melaza lo único que va a hacer es un mantenimiento, entonces en realidad no vamos a lograr corregir estos desgastes energéticos. Entonces, esta es la primera base, trabajar con una muy buena energía. Adicionalmente a esto, pues tenemos que dar unos excelentes pastos, porque recordemos que cuando nosotros estamos hablando de ganadería de leche, estamos teniendo unos requerimientos aproximadamente de un 18% de proteína. Entonces, ¿cuál es la primera base para la proteína? Nuestros pastos y forrajes, ¿sí? Cuando lo estamos hablando en ganadería de leche, que está en climas templados y en climas fríos, pues tendemos a tener unas pasturas que tienen unos muy altos porcentajes de proteína, que casi que me alcanzan a suplir estos porcentajes de proteína que se tiene en los requerimientos. Ejemplo, cuando estamos hablando de un ryegrass me puede ofrecer a mí desde el 16 hasta el 22% de proteína, lo cual es excelente y yo podría decir que si yo tengo una ganadería de leche donde yo tengo unos muy buenos pastos, principalmente si son a base de ryegrass, incluso que podría llegar a mantener ese ganado a punta de forrajes y de pastos. Ahí voy a leer por acá a Edgar. Edgar es una persona que tiene bueno, no sé en este momento si es una empresa o es una microempresa, que precisamente ellos se dedican a toda esta parte nutricional. Ellos están ubicados acá muy cerca donde yo vivo y se dedican a toda la parte de dietas. Entonces, esa es la idea, que cuando ustedes estén trabajando con dietas y demás, pues lo hagan de mano de profesionales que ya tengan una experiencia sobre estas bases de estas dietas para que las puedan manejar muy bien y no puedan llegar a tener un problema sobre las microbiotas. No me están pagando, no es publicidad paga, para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces, en esta ganadería de leche, si yo tengo unos muy buenos pastos, casi que ni siquiera tengo que cubrir más con proteína. Principalmente en ese caso, yo lo que haría es que si tengo estos pastos de buena calidad, lo único que haría es empezar a corregir los desbalances energéticos. Creo que eso sería lo más justo en ese caso. Sin embargo, pues hay ganaderías donde no se cuenta con unos pastos con tan alta proteína.
Por ejemplo, el Penicetum clandestinum, que es el más utilizado, el mal llamado el quicuyo, ¿no? Entonces el quicuyo, por ejemplo, me da aproximadamente entre un 9, si no estoy mal, a un 11% de proteína. ¿Qué pasa? Si yo estoy trabajando con uno de estos pastos que no me alcanza a brindar la proteína que debe ser, permítanme que me están solicitando acá. Ay, no, pensé que me estaban solicitando una cosa en TikTok. Si no me alcanza a cubrir estos porcentajes de proteína, entonces sí o sí yo tengo que empezar a trabajar con estos desbalances que hay sobre la proteína. ¿Cuál sería en ese caso el segundo, la segunda base que yo debería tener en esta nutrición para estas vacas? Entonces yo ya empezaría a trabajar con lo que son los concentrados. Y me parece que este es un tema bien chévere que tenemos que trabajar hoy y que la verdad quiero que ustedes se lleven teniéndolo muy claro. Necesito que eso lo tengan muy claro porque esta es una pregunta que me realizan mucho y que yo sé que muchos de ustedes cuando tienen ganadería dicen, oiga, resulta que yo me voy a la agroveterinaria y yo encuentro una cantidad de concentrados. ¿Yo qué voy a hacer para saber cuál es el concentrado idóneo para mi vaca e incluso para mi novilla? Bueno, también lo hablamos en la parte de carne, pero siento que siempre lo tendemos a hablar un poquito más en leche, sin embargo, aplica para todo, ¿sí? Para levante, para ceba, para todo. Entonces, esto depende precisamente de estas correcciones de proteína que yo necesito, ¿sí? ¿Cuánto más le tengo que brindar yo a mi animal para que mi animal pueda llegar a cubrir este requerimiento? Entonces, si yo tengo acá este requerimiento del 18%, pues tengo que buscar un 7% de proteína. ¿Qué quiere decir eso? Que el concentrado que yo tengo que buscar por lo menos tiene que tener y brindarme este 7% de proteína. Si lo aumento, espectacular. Espectacular que lo pueda aumentar un poquito más, pero por lo menos yo tengo que tener este 7% de proteína. Por eso cuando nosotros hablamos de nutrición, decimos siempre depende, porque yo no sé usted cuál es el forraje base que le está dando a su animal y cuál es este requerimiento adicional para que se pueda lograr mantener lo que el animal necesita. Entonces, esa es la primera base para poder determinar eso. Segundo, ya hablando específicamente en el caso de leche, a la hora que usted pueda escoger el concentrado ideal para su vaca, hay que tener en cuenta no solamente este requerimiento que ya sabemos que tiene el animal en proteína, ¿cierto? Sino que adicionalmente yo necesito saber cuántos son los litros que me está produciendo el animal. ¿Por qué? Porque no es igual cuando estamos hablando energéticamente que su animal produzca 10 litros a que su animal produzca 20 litros a que su animal produzca 30 litros. Claramente hay un mayor desgaste energético y se está haciendo una mayor conversión. Estuve pensando cómo explicarles esto durante estos días y llegué a la conclusión de cómo poder explicarles este tema. La energía es igual a la gasolina, ¿sí? Hablando de un carro. Si yo no tengo gasolina, pues el carro no se va a mover. Eso mismo pasa en las vacas. Si yo no tengo energía, pues no va a haber una forma en la cual el animal pueda expulsar esta leche. Se necesita algo que me ayude a expulsar la leche. ¿Cuál sería esa gasolina en ese caso? Pues evidentemente la energía. Pero adicionalmente, en el caso de la vaca, aparte de que yo necesito algo que me impulse para que me brinde la leche, yo necesito tener algo para que se transforme en leche, porque no puedo simplemente esperar a que la leche nazca de la nada. Por eso se requiere proteína, porque la proteína es esta fuente que posteriormente se va a convertir en leche. Eso es lo que yo conozco como una conversión. Lo que el animal se está consumiendo versus lo que el animal me va a producir, perdón, lo que me va a producir acá. Entonces, por eso es absolutamente necesario los dos. De nada me va a servir a mí darle un óptimo requerimiento a mi animal en proteína si no le estoy dando una gasolina para que me bote esta leche. Bueno, en base a todo lo anteriormente dicho, cuando voy a comprar un concentrado, como no es igual que mi vaca produzca 10 litros a 20 litros a 40 litros, pues entonces el concentrado
tiene que ser especial para la cantidad de litros que me dé mi animal. ¿Listo? Entonces, voy a escribirlo acá para que lo tengan presente. Cantidad de litros es igual al tipo de concentrado. Por eso es que ustedes se van a las casas comerciales, que las voy a decir sin que me estén pagando ninguna pauta publicitaria. Entonces me voy a soya y encuentro soya 16, soya 18, me voy a Italcol y encuentro Ital leche, Ital cremosa. Bueno, se me olvidan en estos momentos los demás y me perdonan las demás casas de concentrados, Contegral, por ejemplo, Finca. No quiero quedar mal con ninguna casa, Nutrir. Entonces, todos estos concentrados nos brindan principalmente unos diferentes porcentajes de proteína y unos diferentes porcentajes de energía. Entonces, usted primero tiene que saber cuánto le produce a usted su vaca para poder saber cuál es el concentrado más idóneo. Entonces, si su animal es de muy buena producción, su animal tiene, no sé, está produciendo al día 30 litros y usted se va a ir a comprarle el concentrado, y a usted llega la del agroveterinario y le dice, usted le está comprando en ese momento un bulto al animal que le cuesta 80,000 pesos, pero vea, hay este que le cuesta 60,000 pesos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Más allá de usted pensar que le va a comprar un concentrado más barato, revise cuánto le está brindando a su animal en proteína y en energía. Si el otro concentrado que le están diciendo en la agroveterinaria que es mejor y que es más barato y tiene los mismos componentes, entonces ahí sí usted puede empezar a pensarlo y decir, bueno, tenemos la misma cantidad de componentes, entonces probablemente sí estoy haciendo un buen cambio. Pero si por el contrario usted tiene una muy buena vaca y va a ir a darle un concentrado más barato que a usted le está brindando una más baja proteína y una más baja energía, usted no está haciendo una decisión correcta, usted no está tomando una decisión correcta, porque en ese caso el animal le va a empezar a producir menos, porque va a empezar a tener desbalances energéticos, porque no tiene comida para poder convertirla en esa leche. Entonces, por eso también muchas veces, y esto es algo que yo decía en estos días en una publicación, a veces la vaca no es mala, es más, casi nunca la vaca es mala. Normalmente los malos somos nosotros al momento de dar esta nutrición, porque al momento de hacer las compras de las materias primas y demás, por ahorrarnos unos pesos, lo que hacemos es embarrarla y empezar a que el animal produzca menos. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta con toda la parte nutricional de las vacas? Principalmente de las, bueno, hablando de las vacas de leche, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte? Esto necesito también que se lo graben y que se lo tatúen. Bueno, acá está, no está mi tatuaje, acá, que se lo tatúen. Necesito que se tatúen esto. Dentro de todas las curvas de lactancia, esperen, los leo en Facebook porque no los estoy leyendo en Facebook. Dentro de todos las curvas de lactancia, ¿cuál creen ustedes que es la lactancia en la cual yo tengo que buscar más suplir estos requerimientos? Claramente, lo ideal es que sean todas, ¿no? Pero yo quiero que me cuenten en los comentarios cuál creen ustedes que es la curva de lactancia más importante, porque si hay una curva de lactancia más importante en las vacas, quiero que me cuenten en los comentarios. Bueno, acá me estaban hablando de un concentrado que se llama Alianza Concentrado. Bueno, yo sé que hay muchos concentrados en otras regiones del país e incluso en otros países que yo no conozco. Dice, bueno, acá ya los contestaron. Dice Víctor que la primera curva de lactancia. Desafortunadamente, la primera curva de lactancia es la de menor producción. Si nosotros vemos acá este gráfico, les voy a volver a retratar la primera curva de lactancia, porque acá tenemos varias curvas de lactancia. Esta que vemos acá, la voy a volver a subrayar así para que se vea muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la primera curva de lactancia. Como nosotros nos damos cuenta, en esa primera curva de lactancia es la curva de menor producción. Es la menor curva que usted va a tener, perdón, es la menor producción que usted más va a tener en toda la historia de su vaca, ¿sí? Va a ser la menor producción. Pero ¿qué pasa con esta primera curva de lactancia? Si yo le brindo a mi animal todos los requerimientos óptimos durante esta primera curva de lactancia, voy a asegurar completamente que todas las demás curvas de lactancia van a estar muy altas y van a estar muy buenas. Si yo tengo una mala nutrición acá, puede haber la probabilidad de que estas otras curvas de lactancia estén por debajo.
Por eso es necesario que, a pesar de que usted pueda pensar incluso en algunos momentos, ¡ay, qué complicado está haciendo mantener esta vaca durante esta primera curva de lactancia! No me está dando lo que yo espero, aunque bueno, siempre tiene que ser rentable. Me dijeron que esta vaca producía más, entonces siempre tenga como base que en esa primera curva de lactancia sí o sí usted tiene que dar una muy buena nutrición para que en las otras curvas de lactancia vean, eso les despegue. Eso hablando en general de la curva de lactancia. Me estaban diciendo por ahí que el primer tercio, que el segundo tercio, que el tercer tercio. Ya vamos a hablar de ese punto, pero me parece imprescindible que tengan esto en cuenta. La primera curva no es la de más alta producción, pero sí es la más necesaria para que se pueda soltar el animal durante las otras curvas. Ahora bien, esto no significa que durante las otras curvas pues no le vaya a dar los requerimientos. Claro que sí, si yo tengo a mi animal al día, mi animal a sí mismo me va a producir y a sí mismo me va a responder, pero siempre teniendo como base que de alguna manera, es decir, consienta a su animal muy bien durante esa primera curva de lactancia, porque si no, entonces usted va a tener problemas durante la segunda y la tercera. ¿Qué pasa? Puede que mi animal sea muy buen productor, que mi animal en segunda y tercera curva de lactancia me pueda llegar a los 40 litros, pero si durante esta primera curva de lactancia yo no doy una buena nutrición, probablemente durante el segundo y el tercer parto, en lugar de los 40 litros, me dé 25, me dé 30, ¿sí? Entonces, esta no va a llegar a su máximo potencial para llegar a dar la producción que el animal genéticamente me puede dar. Puede que yo tenga animales genéticamente muy buenos, excelentes, que yo me haya ido a la mejor hacienda del país a comprar. Dije, bueno, me voy a ahorrar para tener una ternera muy cara porque me dicen que tiene una muy buena genética. Puede que el animal tenga una excelente genética, pero si yo no le doy una buena nutrición, pues eventualmente no me va a llegar a producir lo que genéticamente el animal me puede dar. ¿Listo? Bueno, espérenme en un momento, organizo acá. Vamos a quitar este pedacito de acá. Y ahora sí, vamos a hablar un poco sobre lo que ustedes me estaban diciendo. De bueno, ¿cómo manejo el primer tercio? ¿Cómo manejo el segundo tercio? ¿Cómo manejo el tercer tercio? Bueno, resulta que las curvas de lactancia, pues va muy asociado al tema de la gestación, ¿no? Recordemos que inicialmente el animal pare, pasa por un puerperio, posteriormente nosotros hacemos de pronto una inseminación artificial, una monta artificial, y lo ideal es que nosotros lleguemos a tener una cría vaca año, por lo cual aproximadamente tenemos que tener un total de 80 días abiertos. ¿A qué hace referencia estos días abiertos? Pues eventualmente a los días en los cuales el animal no está gestante. Y esto tiene una interrelación con los días en los cuales el animal no me produce, porque hay días en que el animal a mí no me va a producir. De ahí vamos a partir para poder entender tanto un poco la nutrición de las novillas como de las vacas. Resulta que nosotros conocemos una etapa de la ganadería de leche que se conoce como el secado. Permítame en un momento, lo pongo acá más delgadito. Listo. Como el secado. ¿Qué pasa con este secado? Este secado se da entre 45 a 60 días antes de la fecha de posible parto. Nosotros no sabemos cuándo va a parir el animal, pero tenemos una fecha probable de parto. ¿Qué pasa durante este secado? Durante este secado, entonces nosotros, valga la redundancia, secamos al animal para que no produzca leche. Pero esto tiene una interrelación muy importante y muy necesaria con la parte nutricional, debido a que en esta época se tienen que hacer cambios nutricionales en la vaca. ¿Por qué? Primero, el animal puede que en este punto, vamos a decir que el secado va a ser en este punto de por acá, el animal venía produciendo unos 15 litros día, ¿sí? Porque ya está bajito, ya igual ellas también, desde su biología y desde su naturaleza, pues ellas solitas empiezan a secar y ellas solitas empiezan a bajar y a bajar y a bajar su producción. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a hacer el secado acá sobre estos 15 litros? Adicionalmente, nosotros hacer las aplicaciones de estos antimastíticos especializados para secado, nosotros también lo que tenemos que hacer es disminuir estos porcentajes de proteína. ¿Y por qué disminuimos estos porcentajes de proteína? Como lo expliqué anteriormente, tenemos que tener por un lado la energía, que es la gasolina que me va a botar la leche, y por otro lado tenemos que tener una fuente para convertirla en esta leche. ¿Qué pasa?
Si yo le sigo dando al animal esta proteína, entonces el animal va a querer seguir convirtiéndolo biológicamente. Entonces, durante este proceso de secado, yo lo que hago es que empiezo a disminuir y a disminuir y a disminuir estos porcentajes de proteína. Inicialmente, ¿cómo se disminuyen estos porcentajes de proteína? Mediante el concentrado. Por eso cuando estamos haciendo todo este proceso de secado, se les empieza a reducir y a reducir y a reducir el consumo de concentrado y el día que el animal se seca o incluso unos días antes se le deja de dar concentrado. Porque si el animal tiene un requerimiento, vuelvo y repito, del 18% y yo le estoy dando un pasto que me estaba brindando a mí el 11%, si yo le quito el concentrado, le estoy quitando el 7% de proteína, lo que claramente va a hacer que automáticamente él de manera biológica y sola empiece a disminuir la cantidad de leche. Y adicionalmente a eso, después se hacen las aplicaciones para que definitivamente el animal se seque. ¿Qué pasa durante estos primeros días del secado? Pues eventualmente la ubre se va a ver inflamada, en algunos casos se va a ver rojita. Es más, en algunos casos, si tenemos una muy alta producción de leche, lo que se hace es que se vuelve a repetir aproximadamente a los 5 días una nueva dosis de estos antimastíticos especiales para secado. Pero adicionalmente a eso, el animal entonces deja de consumir el pasto que nosotros normalmente le damos. Es decir, en este caso, como estábamos hablando de pronto de un ryegrass, ¿sí? Entonces el animal tiene que dejar de consumir este ryegrass porque este ryegrass tiene unos muy altos porcentajes de proteína. Entonces me va a seguir produciendo esta leche. Entonces en ese caso el animal se va para un lugar que se llama el horro. El horro es una parte específica de la finca donde se tienen unos pastos de una menor calidad, principalmente en proteína, para que biológicamente el animal no haga estas conversiones de tomar esta proteína a leche. ¿Listo? Entonces, le quitamos concentrado y el animal entonces se seca. Esto no significa, y tengámoslo claro, que por el resto del proceso hasta que el animal vaya a parir, no pueda tener unas fuentes importantes de proteína. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos y dejamos de un lado la nutrición y nos vamos para el lado de la gestación, pues entonces nos acordamos que el tercer tercio es de los más complejos de la gestación, porque es cuando el animal, cuando la cría ya se está organizando para salir, cuando el animal está teniendo un mayor desgaste porque claramente pues su pancita, todo esto, entonces por eso también se necesita también unos porcentajes de proteína. ¿Qué se hace? Aproximadamente 20 días antes de la fecha posible de parto, se empieza a dar otro tipo de concentrado. Ya no es el concentrado productivo de leche que le estábamos dando al animal, sino que estos concentrados o purinas se conocen como concentrados preparto. ¿Listo? ¿Y qué tienen de especiales estos concentrados preparto? Pues que el animal se tiene que preparar para su parto, como bien lo dice la palabra. Entonces necesitamos nuevamente unos porcentajes importantes de proteína, pero adicionalmente a eso también necesitamos unos porcentajes importantes de energía. Porque si mi animal no llega bien nutrido al parto, entonces puede empezar a tener problemas en el parto, puede empezar a tener una retención placentaria. De pronto, si presenta una hipocalcemia, hay mayores probabilidades de que haya una mortalidad porque no está bien nutrida. Eso sí, respetando una cosa muy importante cuando estamos hablando de todo este proceso del secado y el preparto y demás, que el animal no se engorde demasiado. En palabras técnicas, que no tenga una condición corporal tan alta. ¿Por qué? Si el animal se engorda demasiado, probablemente también puedo tener problemas al parto, problemas de retención de placenta y demás. Tengo que buscar un equilibrio entre que el animal esté bien, que el animal esté listo, pero que el animal no esté demasiado gordo. ¿Listo? Porque esto me aumenta las probabilidades de que tengamos problemas en el parto. Bueno, entonces eso hablando del secado. ¿Qué pasa con las novillitas que están próximas, que no han tenido una lactancia? En ese caso de esas novillitas, como ellas vienen de otro proceso, ellas no han parido, ellas demás, si yo quiero le puedo dar preparto 2 meses antes, no hay ningún problema, le empiezo a dar este preparto
porque resulta que ella venía comiendo un concentradito de desarrollo, un poquito más bajito de proteína, un poquito más bajito de energía. Le puedo dar 2 meses, un mes antes, su preparto para que esté totalmente lista, para que pueda llevar a cabo su parto. ¿Listo? Bueno, ya después de eso, entonces el animal ya pare, ya tenemos todo, que esto es otro tema, ya el tema de sanidad y producción, pues ya está más encaminado a otros temas. Y entonces ya empezamos con todo lo relacionado ya como la nutrición basada en el animal. Voy a hablarles inicialmente de lo que tiene que ver con concentrados, que es esta parte, y ahorita les explico la parte de sales mineralizadas, ¿listo? Porque recordemos que así como tenemos que tener las bases de proteína y energía, también tenemos que tener minerales y ya en un momento vamos a empezar a hablar de eso. Entonces el animal ya pare. Ya cuando el animal pare, entonces ya empezamos a utilizar el concentrado tipo producción, que es el que estábamos hablando anteriormente. Cada concentrado, entonces, lo vamos a escoger de acuerdo a la cantidad de litros que me está dando el animal y adicionalmente al tipo de pasto que yo estoy teniendo del animal para de esta manera llegar a obtener, a poder suplir todos estos requerimientos. Es el tema de cuánto le tengo que dar yo al animal en concentrado, también depende mucho de cada concentrado. ¿Listo? Sin embargo, como ustedes saben, yo acá siempre les dejo unas generalidades para que ustedes las puedan tener presente, y es que nosotros normalmente damos 1 kilo de concentrado por cada 2 litros producidos. Normalmente, esperen, 1 kilo por cada 2 litros, o es 1 kilo por cada 5 litros. Ay, ahí ya me confundí. Permítame en un momento, reviso acá. O si alguien tiene en los comentarios el dato, 1 kilo de concentrado por cada 2 litros en vacas. O es por cada 5. Ah, es por cada 5. Sí, es que como que no me estaba dando la cuenta. Discúlpenme. Discúlpenme. Pero prefiero hacer la claridad acá. Listo. 1 kilo de concentrado por cada 5 litros. ¿Listo? Sin embargo, vuelvo y les repito, esto depende principalmente del tipo de concentrado que nosotros estemos manejando y nos dice Edgar que también dependiendo del tercio de la lactancia, que ahí también vamos a tocar un tema, muchas gracias por recordármelo, y es que la curva de lactancia, al igual que la gestación, se divide en tercios, ¿cierto? Entonces tenemos 3 tercios. ¿Cómo podemos saber estos tercios? El primer tercio llega aproximadamente hacia el momento del pico. ¿Listo? Recordemos que el pico de producción se da aproximadamente entre los 60 a 90 días después de que el animal pare. ¿Listo? Entonces ahí iría mi primer tercio. Ese es el tercio más complicado. ¿Por qué es el tercio más complicado? Porque el animal recién parió, porque el animal recién se está organizando internamente, el útero, obviamente tuvo unos desbalances energéticos muy altos, también sucede un tema hormonal ahí bien complejo, que sobre todo cuando estamos hablando de ganadería de alta producción de leche, tienden a tener unos cambios hormonales muy altos que están asociados con los estrógenos y esto hace que principalmente durante las 2 primeras semanas el animal pierda el apetito, el animal deje de comer, lo que claramente hace que tenga un retraso, no solamente para la parte digestiva, para la parte nutricional, sino adicionalmente para la parte reproductiva. Entonces, durante estas 2 semanas, el animal tiende a bajarse un poquito más de peso y suele tener un estrés muy alto. Entonces, por eso, dentro de los 3 tercios, el primer tercio es fundamental que yo le brinde al animal tanto sus porcentajes de proteína, de energía, como de minerales, para que esté óptimo y durante esos otros 2 tercios el animal se suelte. Ya los otros 2 tercios, aunque obviamente siguen teniendo unos requerimientos nutricionales muy importantes, pues ya no son tan complejos como el primer tercio, ¿no? Porque es que cuando el animal pare, todo está en su contra, absolutamente todo. O sea, el animal, a diferencia de nosotros los seres humanos, pues está a cielo abierto, puede llover, hacer sol, el ternero encima, son muchas cosas que tiene a merced. Entonces, por eso es muy importante que cuidemos mucho esta nutrición
principalmente sobre el primer tercio, obviamente sin desconocer que siempre tenemos que tener una excelente nutrición en toda la curva de lactancia y podemos hacer cambios sobre este kilo por estos litros de acuerdo al concentrado que manejemos y también de acuerdo a las suplementaciones que tengamos, porque por ejemplo, si estamos trabajando con una dieta adicional, si de pronto estamos trabajando con, no sé si me ocurre, con una frecho, con un silo, etcétera, etcétera, pues tenemos que revisar en ese caso si de pronto yo puedo decir no. Si yo estoy trabajando con una suplementación que me ayude a poder tener una mayor rentabilidad, más bien yo no trabajo este kilo por los 5 litros, sino más bien lo trabajo por los 8 litros, porque estoy dando unas cosas adicionales, pero siempre buscando que se puedan mantener estos requerimientos. ¿Listo? Ahora les voy a hablar, para cerrar toda la parte de ganadería de leche, les voy a cerrar con una explicación que les he dado varias veces, pero que me parece muy importante que la tengan presente, y es el tema de los minerales, ¿sí? Como lo hemos visto a lo largo de este curso, pues sabemos que el animal no solamente tiene desbalances energéticos, sino que también tiende a tener unos desbalances tanto de vitaminas, pero más de minerales. Y estas correcciones de minerales nosotros las solemos trabajar con lo que conocemos como las sales mineralizadas. Las sales mineralizadas son excepcionales, excepcionales para poder corregir todo este tema de los minerales, pero hay unas premisas que sí o sí tengo que cumplir y tener en cuenta a la hora de llegar a incluir estas sales minerales. En general, las tenemos que usar en todas las etapas. Sin embargo, cuando estamos hablando de leche, hay algo muy importante que tengo que tener en cuenta con las sales mineralizadas para su suministración. ¿Qué pasa con las sales mineralizadas? Anteriormente yo les dije que la sal mineralizada que nosotros vamos a trabajar dentro de la ganadería depende inicialmente de los bromatológicos, es decir, de los minerales que tengamos en el suelo. Porque si, por ejemplo, estamos teniendo un exceso de molibdeno, que es lo que se suele tener acá en el Magdalena Medio en Colombia, si se tiene un exceso de molibdeno, pues yo no le puedo ir a meter al animal una sal mineralizada que tenga molibdeno, porque entonces el animal se me va a morir por una intoxicación de molibdeno. Por eso es muy importante inicialmente saber con qué cuento ya dentro del suelo para saber qué le puedo suministrar adicionalmente al animal. Entonces, ¿qué pasa? Ya después de determinar cuál es la mejor sal mineralizada, pues puedo darle a mi animal eventualmente su sal mineralizada. Sin embargo, hay un problema muy importante que se suele presentar en animales recién paridos, sobre todo en animales después del segundo parto. En el primer parto los animales casi no tienen problemas de parto. Se empieza a presentar a partir del segundo parto. Eso nosotros lo conocemos como la hipocalcemia, mal llamada fiebre de leche. La hipocalcemia, palabras más, palabras menos, es una movilización de calcio que hay dentro del animal al momento de parir. Si yo le doy al animal las sales mineralizadas que nosotros normalmente conocemos, lo que va a hacer es como un choque interno de estos calcios y esto va a contribuir a que haya una mayor probabilidad de que se presente esta hipocalcemia. Permítame en un momento que se me desgastó la voz, los invito a que le den doble tap a la pantalla que comparten. Entonces, si yo le sigo dando al animal esta sal mineralizada al momento del secado, ¿se acuerdan que les dije que todo cambiaba en la nutrición en el animal al momento del secado? Bueno, pues esto es algo que también aplica para la sal mineralizada. Yo puedo venir en todo el proceso dándole una sal común. Bueno, no común, no quiero decir la palabra común porque si no ustedes van y le dan una sal de la que nosotros consumimos, no, una sal común pero para los bovinos, es decir, una sal mineralizada. Entonces, en todo este proceso, yo le doy a mi animal una sal mineralizada normal. Al finalizar, bueno, al empezar el secado más bien, entonces yo ya tengo que cambiar esta sal mineralizada por una, que vendría siendo esta, por una sal mineralizada aniónica. ¿Listo? Ahí los componentes, los aniones cambian.
¿sí? Entonces, estas sales aniónicas lo que me van a permitir es que no haya como esta guerra de calcios interno en el animal y de esta manera se reducen las hipocalcemias. Yo he hecho varios lives y he hecho varios videos del tema y les juro por Dios que en cada live y en cada video que hago del tema aparecen varios colegas que me dicen, vea ingeniera, yo no creía eso y yo me puse a ponerle sales aniónicas a los animales y se me acabaron las hipocalcemias dentro de las ganaderías que manejo. Entonces, por favor, esto es un tip muy importante que ustedes se pueden llevar, lo pueden anotar, yo siempre les digo, cada vez que ustedes estén acá conmigo, por favor, anoten este tema. Ahora, ¿qué pasa? Las movilizaciones de calcio siguen sucediendo en el animal después del parto. No es que yo paro y ya en 2 horas ya me pueden dar la sal mineralizada, no. La idea es que sigamos dando estas sales aniónicas por lo menos durante el puerperio. ¿Listo? Es decir, aproximadamente unos 7 días. Si quieren lo pueden extender a los 20 días, no hay ningún problema. Pero sigan dando estas sales aniónicas. En nombres comerciales, lo que pasa es que no tengo los nombres comerciales porque yo normalmente hablo de las casas. Por ejemplo, Somex, por ejemplo, Ganasal, por ejemplo, Ganafort, ¿sí? Todas estas casas comerciales normalmente tienen una sal aniónica. Ahora, esa pregunta es muy importante que también me la hacen. Ingeniera, yo no consigo sales aniónicas dentro de mi región. ¿Qué hago? Muy fácil, muy sencillo. No le siga dando al animal esa sal normal. Usted lo que va a hacer al momento del secado, perdón acá, al momento del secado, es que va a retirar las sales mineralizadas y de esta manera no vamos a empezar a tener esta confrontación de calcios y el animal no le va a dar hipocalcemia. Bueno, le va a bajar las probabilidades, porque igual aún así pueden haber probabilidades, pero créanme que si ustedes siguen ese consejo, no van a sufrir tanto hipocalcemias. ¿Listo? Me desgasté la voz, me desgasté la voz. Bueno, espérenme, reviso acá en mi itinerario que sigue. Bueno, en mi itinerario ya sigue el cuadrado de Pearson. No sé, cuéntenme en los comentarios. No sé si hablemos hoy del cuadrado de Pearson o lo hacemos durante la próxima sesión y hacemos cuadrado de Pearson simple y cuadrado de Pearson múltiple. Dice Edgar, el afrecho contiene altos niveles de fósforo, se debe ajustar el calcio. Sí, por supuesto. La idea siempre es manejar todo en las proporciones adecuadas. Dicen que la próxima. Estoy de acuerdo con ustedes porque me parecería muy importante que hagamos Pearson simple y Pearson múltiple para que lo podamos entender muy bien. Y me parece que los conceptos que nos llevamos hoy están espectaculares. Bueno, les voy a leer un poquito las preguntas y para las personas que recién llegan, que recién conocen pues todo este proceso que nosotros venimos haciendo, les cuento pues que las sesiones anteriores, para que ustedes puedan entender esto en todo su contexto, la idea es que me busquen en YouTube, me encuentran así en Geraldine García, se van a las playlists y ahí van a encontrar una playlist que se llama Curso de Nutrición Bovina, ahí van a encontrar todas las sesiones.